Hola a todos, como por redes, especialmente por Instagram, nos estáis preguntando mucho cómo es Tintoremos, dónde nació, dudas del tinte, el pigmento, de posibilidades que tiene, un montón de cosas. Pues lo que hemos decidido es que, Lola, que vamos a intentar contestar esas preguntas entre tú y yo ahora, ¿vale? Guay. Entonces, la primera empezamos explicando qué es Tintoremos, ¿no? ¿Qué es Tintoremos? Pues Tintoremos es una empresa que lo que hacemos es nos dedicamos a los tintes naturales. En este caso, nosotros estamos cultivando índigo en Extremadura, que de hecho somos la mayor plantación en Europa, mola decirlo. Mucho. Y es verdad que lo que más cultivamos es índigo, Persicaria tintoria, pero ahora estamos cultivando muchas más otras plantas para poder llegar a toda la paleta de colores primarios. Lo que queremos es cambiar todos los tintes sintéticos por los tintes naturales. Genial. Ahora te hago la tuya preferida. Sí, la mía preferida. ¿Cómo nace Tintoremos? ¿Cómo nace Tintoremos? Tintoremos se crea Tintoremos va a hacer año y medio que se creó Tintoremos, aunque realmente caña y estamos ahí a tope, es como desde Navidades o así, ¿no? Sí. Y la verdad es que empieza inicialmente después de una sesión de fotos, porque empezó como proyecto índigo dentro de la marca El Ganso, y después de una sesión de fotos que volvíamos tú y yo desde Jarandilla a La Vera, paramos en Talayuela y vimos que había muchos campos que no estaban ocupados, que estaban en desuso, que la situación a lo mejor podía ser mejor, entonces lo relacionamos con un artículo que habíamos visto de una emprendedora estadounidense. Lo relacionaste, sí, con tu revista preferida. Con Fast Company. Y dijimos, oye, si en Estados Unidos están en Tennessee, Kentucky, cultivando índigo, sustituyendo, complementando el tabaco, ¿por qué no podemos hacerlo en España? Entonces se nos ocurrió hacer una primera prueba en los confites en Cáceres. Esa primera prueba, una variedad, nos funcionó muy bien y a partir de ahí empezó a desarrollarse todo. Se convirtió ya en empresa independiente, Tintoremos, ya se separó totalmente del Ganso y hemos empezado ya a hacer plantaciones mucho mayores y todo el proceso que estamos haciendo, o sea que es muy bonito. Ahora me toca a mí preguntarte, ¿vale? Realmente, ¿a quién crees que estamos ayudando? ¿A quién podemos ayudar? ¿A quiénes podríamos llegar a ayudar? ¿Ayudando? Pues ayudando fundamentalmente... Apoyando, ¿no? Sí, Mola más que ayudando, la palabra. Sí, apoyando. Pues te diría que en el fondo, conectando los dos sectores, el textil y el agrícola, lo que mola es que los dos se ayudan entre sí, ¿no? Se apoyan. En este caso es verdad que, por ejemplo, con el agricultor que estamos trabajando con Alejandro, en este caso mola mucho porque él ha querido hacer, o de hecho, nos apoya desde el principio. Lo que ha querido hacer es mantenerse en el campo, seguir trabajando ahí, quería ver cultivos alternativos y se ha metido de lleno. Y al final en la industria textil, que lo sabemos que tiene ese problema de contaminante y tal, totalmente. Pues se apoyan entre sí y nos ayudamos, ¿no? Sector agrícola textil, nos damos curro y al final también volvemos a los orígenes del textil, ¿no? Ahora toca una pregunta que nos hacen mogollón y que yo creo que no estamos sabiendo ni explicar. ¿Qué es de estudio? De estudios es un proyecto, a mí me parece un proyecto precioso dentro de Tintoremos, quizá el más complejo a largo plazo, pero muy bonito, y es partiendo de todos los tintes naturales que nosotros cultivamos, extraemos, desarrollamos, todo el pigmento que conseguimos, a partir de ahí el crear nosotros nuestra propia marca de ropa, nuestra propia marca de denim. Y estamos metidos en esto a saco. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que tú eres la gran impulsora y la que tienes las ideas en esta parte. Yo creo que se está creando una colección que la primera la estamos vendiendo ya de cara a primavera-verano próxima, y la verdad es que yo creo que es muy bonita y es muy especial porque ya no solo utiliza nuestros tintes y esa trazabilidad o esa transparencia, sino la parte de creatividad que hay detrás, o ese crear una marca de ropa especializada más en denim, que en España es verdad que somos muy creadores de marcas de ropa, pero en denim hay muy poquitas. La verdad es que es muy bonito. Ahora hemos estado en Berlín, ahora vamos a Copenhague a exponer y la verdad es que es un proyecto precioso que se puede convertir en una marca con muchísima personalidad. ¿Cómo hacemos? O sea, nosotros ¿cómo conseguimos el pigmento? ¿Qué hay para conseguir el pigmento? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vale, nosotros tenemos ya nuestras semillas y lo que estamos haciendo es plantamos, en este caso ha sido Alejandro quien nos ha seguido el proyecto, entonces quien ha apostado por ello y tal, y le hemos arrendado unas cuantas hectáreas, este año muchísimas más que las del año anterior, el año que viene serán infinitas más que las de este año, y entonces se planta esa planta, tiene 4 cortes, y en esos cortes lo que hacemos se transforma en un proceso, un método que se llama el método de extracción, y son 3 fases, por hacerlo corto, ¿no? Las 3 fases son la de fermentación, oxigenación, que ahí lo cortamos con cal, y la de filtración. Y ya con eso, después del secado, que sale un pigmento como muy... es una pasta, totalmente. Una pasta húmeda, sí. Sí, una pasta húmeda, se seca y lo pasamos por unos molinillos y se convierte en polvo. Y ese polvo ya es con el que nosotros comercializamos. O bien lo damos a empresas tintoreras grandes para que lo puedan pre-reducir y trabajar con ello en el textil, o ese polvo directamente en el mercado más pequeño, más artesanal, con sus formas
mármoles y demás, lo hace en su casa y empieza a tintarlo. Sí. Y todo eso lo tenemos montado ahora en el norte de Cáceres. Sí, bueno, es que ahora la nave, que enseguida estará, Sí. que os la enseñaremos en otros vídeos, veréis que mola bastante y lo que hace es hacer todo ese proceso ahí al lado del cultivo. Aquí está, esta pregunta a mí no me mola, no me gusta nada cuando me lo hacen, entonces he tenido suerte que te la hagan a ti. Ah, vale. Que te la tengan que hacer a ti. ¿Qué objetivos tenemos a 1 año y a 3 años? No me gusta la de 3 años, la del año sí. La de 3 no, porque si ya 1 año me parece un montón, 3 ya me parece el triple de un montón. Vale, la de un año está clara. La de un año es haber conseguido que, bueno, no estamos diciendo, pues siempre nos preguntan si hacemos ropa, pero no nos dice nada de cosmética. ¿Ya? Y en 1 año lo que pretendemos es haber sacado una crema con nuestro tinte y sus propiedades con la bilirrubina. En 1 año pretendemos haber sacado la marca y que sea reconocible por el mercado ya de estudio y que vendamos un montón. Haber industrializado o por lo menos tener todo el know-how. Ahora, 3 años, no te sabría ni decir nada de nada en mi vida, nunca nada, pero si hay que contestar qué es Tintoremus en 3 años, molaría ser la empresa de referencia de tintes naturales a nivel europeo, que yo creo que podría ser, porque si a día de hoy somos los más grandes en cultivo de indio, no está tan lejos el camino, ¿no? No, sería la leche. Es que 3 años es la típica pregunta de ¿dónde te ves dentro de 15 años? Y tú, pues yo qué sé, ¿dónde me veo el año que viene? No, pero la clave es esa, estar más asentados, ¿verdad? Y poder hacer muchos más. Sí. Y haber desarrollado este concepto mucho más No, y allá. por ideas, como no nos faltan, pues vamos a las Sí, siguientes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Además hay que decir que todos los que están en Tintoremus, en todos los sentidos, en todos los estratos de la sociedad, la verdad es que el apoyo es enorme. Entonces, pues... Los estratos de la sociedad. Estratos, sí, es que no sabía cómo decir, también decir socios, inversores, pero queda un poco raro, ¿no? Ah, vale, son los He dicho estratos. estratos. Vale. Ya lo he aclarado. Pues sí. Pues Vale. eso, sí. Entonces ahora me toca a mí. A ver, la pregunta te toca a ti. ¿Por qué sois 100% sostenibles? 100% nunca es el 100%, No, ¿eh? no. ¿Por qué 100% sois sostenibles? Sí, sostenibles. Primero, una empresa tiene que ser sostenible cuando se mantiene en el tiempo y se mantiene por sí misma. Por lo tanto, ahí el gran reto, por supuesto, es que lo sea desde ya. Y realmente 100%, yo creo que ninguna compañía es 100% sostenible. Yo creo que es imposible, si eso va ligado a un concepto de sostenibilidad eco-medioambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestro gran objetivo es intentar llevar un camino, una dirección para serlo cada vez más, intentar serlo más que la media del mercado, pero sobre todo tener esa vocación de que podemos serlo más, ¿no? ¿Sabes qué te diría yo a lo mejor en esto? ¿Por qué sois sostenibles? Pues mira, no es porque estemos comprando en este caso ni algodón certificado ni un poliéster reciclado, sino porque estamos generando valor en una industria, ¿no? En el sector. Y eso ya es la leche. O sea, por ejemplo, eso. que Alejandro, agricultor, un tío joven, se quede en el campo y no se vaya y esté allí y cultivemos más y ojalá haya muchos más Alejandros en el futuro. Sí, coja 7 para poder Eso, hacer todo este sí. cultivo y demás. A lo tonto, pues me toca a mí la pregunta ahora. ¿Haréis talleres? Esta pregunta es Ah, mucha, sí, vamos a hacer talleres, sí. Queríamos haber lanzado talleres antes y es verdad que alguna vez lo hemos comunicado y demás. La cosa es que estábamos tan centrados en la pureza, concentración, sacar todas estas cosas que os estábamos diciendo en la ropa, la marca de ropa, la crema, conseguir la pureza y montar toda esta nave industrial cerca del cultivo y tal, que no nos ha dado tiempo. Pero queremos a partir de septiembre empezar con estos talleres de formación porque creemos que es súper importante. Al final hay mucha gente, bueno, hasta yo misma, que hace poco no tenía ni idea una diferencia entre un tinte natural o un tinte sintético o qué era el indio. Entonces, en eso sí que queremos estar ya y empezar a formar a gente ya. Sí. ¿Se puede utilizar el índigo para pintar? Ah, sí, para pintar se puede utilizar, lo que pasa que en vez de hacerlo en polvo, eso hay que hacerlo, hay que hacerlo en líquido. Y además hemos descubierto que no solo para pintar, también para el pelo, también para material de oficina, etcétera, etcétera, también para el papel, que en el fondo tiene un montón de verticales que iremos indagando cada vez más. Lo que pasa que necesitamos ir asentándonos e ir abriendo cada vez una nueva, pero sí, sirve para pintura también. Sí. ¿Utilizáis algún químico en el proceso? Pues no, porque nosotros lo que hacemos desde que cogemos la planta hasta la filtración solo es cortarlo con cal, pero no hay nada en todo el proceso, cero. Entonces no, podemos decir que somos 100% naturales y de hecho ahora eso sí que lo estamos certificando. Que bueno, la auditoría por cierto es el viernes y la siguiente en octubre y ahí ya tendremos el certificado y no hay nada químico en todo el proceso, por eso también podemos elaborar la crema cosmética y hacerlo todo en nuestra ropa, es 100% natural. Natural. Y eso es complicado también, ¿verdad?
O sea, Sí, es un sí. reto. Ahora una pregunta, ¿cuántos sois en el equipo? El equipo es fundamental. Por un lado, esto está tirando para adelante porque, bueno, estamos tú y yo ahí remando, por supuesto, pero solos no avanza el barco. Está claro. Entonces hay un equipo, la verdad, que muy integrado, creemos que muy motivado, que yo creo que sí, y que les gusta el proyecto. Es un proyecto bonito y llamativo. Y aparte tenemos una serie de socios, junto contigo y conmigo, que la verdad es que están creyendo totalmente en el proyecto y lo están apoyando, que es bonito. De cara al equipo, bueno, tenemos a Ignacio, tenemos a Nuria, tenemos a la otra Nuria, tenemos a Lía que acaba de entrar, tenemos a Pilar, tenemos a Charlie, a Fernando, a Luca, a Pablo, el hombre ahí dejándose la vida en que salga adelante todo en Santa María de las Lomas, tenemos a José Anta, tenemos a todos los que nos están apoyando, Juanma, Alejandro, la gente que están grabándonos, Marc, Eric, es que es tanta gente que nos está apoyando y que está detrás y que cree en el proyecto que la verdad es que es bonito, ¿verdad? Porque cada vez somos más y ves como muy entusiasmado a todo el mundo, lo cual, no sé, es muy bonito. La propia, nos estamos empezando a hacer todo en Extremadura y la propia Junta de Extremadura está muy involucrada con el proyecto y demás, entonces, pues bueno, es muy bonito lo que estamos viendo y lo que se está viviendo. A ver, yo creo que quedan 2 preguntas, ya puedes terminarlas tú, ¿te las hago? No, ya que estás en la que caliente. ahora no, que yo la he visto, que yo la he visto. Por eso, sí, te la hago, ¿vale? Que ya la he visto y he dicho, qué suerte que le ha caído a Lola. ¿Cuáles son vuestros valores como empresa? La de valores es, a mí me parece que, como lo ves, yo creo que es equipo, yo creo que es innovación, ¿no? Yo creo que la innovación es algo importante, es equipo, es innovación, son ganas, es esfuerzo, pero sobre todo diría que es una empresa que se caracteriza es una empresa creativa, por la creatividad y el tener ideas, así que no hay ninguna idea loca y que cualquier idea puede tener un sentido y realmente esas ideas locas o ese camino que nadie ha seguido antes, a lo mejor muchas veces es el que te lleva más lejos, ¿no? Entonces ese punto de innovación, de creatividad o de riesgo, que creemos que es importante. Y ya la última, ¿sois una empresa B Corp? ¿Eso yo también? Sí, todo ya. Bueno, ya qué maravilla. Estamos en proceso de ser una empresa B Corp y ahí estamos haciéndolo con Pilar, que nos está ayudando a serlo y ahí la verdad es importante que lo seamos. No solo B Corp, sino muchas otras cosas. Estamos midiendo la huella hídrica, huella de carbono, muchas cosas. Estamos midiendo todo lo que ocurre en nuestros cultivos con Agrodato para sacar data de todo lo que está pasando, que es importantísimo. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Para intentar no solo serlo, sino parecerlo. Terminadas las preguntas y respuestas. Bien, bien. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que os hayáis enterado de las preguntas y respuestas. Si tenéis más... Hasta falta decir, espero las del otro, ¿no? Sí, porque a ti no te entiende nadie. Si tenéis más preguntas o queréis saber más acerca de nuestro proyecto Tintoremos, preguntarnos todo lo que queráis, que estamos encantados de responderos siempre. Muchas gracias.